Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a aprender cómo ganar en los finales. Recuerden que una partida de ajedrez pasa por apertura, medio juego y finales. Los finales es cuando solo tienes un rey y tu oponente tiene también un rey y a veces peones o pocas piezas, ¿no? En este caso, esta partida deberían ganarle las blancas. Entonces, ¿qué significa la oposición? La oposición significa en que ponemos nuestro rey frente al otro rey separado por una casilla. Miren, aquí hay una sola casilla. Cuando yo pongo mi rey frente al otro rey, separado por una casilla, se dice que yo he ganado la oposición. Hoy vamos a aprender la técnica de la oposición. No se olviden, oposición significa que yo me pongo frente al otro rey, pero separado por una sola casilla. Eso es lo que es oposición. ¿Ya? Entonces, eh, en los finales, el que gana la oposición gana la partida. El rey se va a uno de los lados. Ahora el siguiente paso es que tenemos que hacer que este peón avance, avance, avance y llegue hasta el final y el peón pueda coronar y convertirse en una dama. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejar libre esta columna para que el peón pueda avanzar y llegar hasta el final. Entonces movemos el rey ahí y ahora, como el peón va a llegar a esta casilla, este rey tiene que venir aquí. Y ahora el peón debe avanzar hasta llegar ahí y pedir una dama. Llegamos, pedimos una dama y con el rey y la dama le debemos ganar. Eso es muy importante. La técnica de la oposición, entonces lo que tenemos, en la técnica de la oposición lo que tenemos que hacer es ponernos frente al rey separado por una casilla. Miren, aquí está el rey negro. Separado por una casilla debemos poner nuestro rey blanco ahí. Y eso es la posición. Y ahora tenemos que seguir ganando la oposición. Ahora, acá tenemos que tener mucho cuidado porque si permitimos que el rey negro nos gane la oposición, perdemos la partida. Si nosotros jugamos aquí, vamos a perder. eh, si nosotros jugamos aquí o aquí a la casilla D1 o E1, vamos a perder la oposición y vamos a perder la partida. Miren, grave error y perdemos la partida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos acá nomás. No dejar que el rey negro se ponga delante de su peón. Si el rey negro se pone delante de su peón, perdemos la partida. Entonces retrocedemos. ¿Y qué pasaba si este rey viene acá? Pues yo juego ahí y le gano la oposición. La oposición me sirve tanto para ganar una partida como para empatar una partida. ¿Ya? Entonces él ha jugado su peón, yo lo capturo y sería empate. ¿Ya? Eh, Vamos a ver acá otro ejemplo para que quede claro. Miren dónde está el rey negro. Busco una casilla. Este rey debe venir aquí, a esta casilla. Y gano la oposición. Oposición, ¿ve? Gano la oposición, gano la partida. Ahí está. Y ahora este peón debe coronar para avanzar para llegar a esta casilla. Entonces ahí es la oposición. Avanzo ahí para que toda esta columna esté libre. Avanzo mi peón.
sigo avanzando mi peón, sigo avanzando más, y mi peón llega ahí y pido una dama. ¿Listo? Vamos a ver un video que nos enseña sobre la técnica de la oposición. Ya, este es un video que se llama La oposición en el ajedrez. Presten mucha atención. Vamos a ver este video que nos enseña sobre la oposición y las casillas clave que hicimos en la clase anterior. Les voy a compartir la pantalla y el sonido. ¿Listo? Para dominar el final de rey y peón contra rey, lo primero que hay que tener claro es que cuando el peón ya se encuentra en la sexta fila, lo más importante es ver quién tiene la posición para saber si la partida se gana o termina en tablas. En esta posición, el peón ya está en la sexta fila y las blancas con la jugada rey de 6 toman la oposición, es decir, se enfrentan al rey enemigo, están enfrente del rey enemigo y le toca mover a las negras. Esto se llama tener la oposición. Entonces ahora las negras tienen que mover, rey E8, las blancas avanzan el peón y ahora el rey de las negras está obligado a abandonar la casilla de coronación. Rey F7 sería jugada única y con rey D7 a la siguiente las blancas ganan porque coronan el peón. Sin embargo, en esta posición, si le tocase mover a las negras, entonces serían las negras las que tendrían la oposición, ya que los reyes están enfrentados y le tocaría mover a las blancas. En este caso, el peón está en sexta fila, las negras tienen la oposición y la partida terminaría en tablas. Por ejemplo, E7 jaque, rey E8 y rey E6 y la partida sería tablas por rey ahogado. Las blancas podrían intentar poner una última trampa a las negras con la jugada, por ejemplo, rey E5, tratando de marear un poco la perdiz, pero las negras esperan tranquilamente, rey E7, la mejor defensa de las negras es colocarse en la casilla de delante del peón, siempre que puedan, rey D5, y ahora las negras se defienden manteniéndose delante del peón con la jugada rey E8. Sería ahora mismo un grave error la jugada rey D8, porque entonces son las blancas, con el peón ya en sexta fila, las que avanzando rey D6 toman la oposición y ahora las blancas al tener la oposición ganan como hemos visto antes. Rey D8, E7, el rey tiene que abandonar, rey F7, rey D7 y a la siguiente las blancas ganan. Sin embargo, las negras con la jugada rey E8 se defienden tranquilamente porque después de rey D6, rey D8 ahora son las negras las que tienen la oposición y las blancas no pueden hacer nada. E7 jaque, rey E8, rey E6 y la partida termina en tablas por rey ahogado. Hemos visto entonces que cuando el peón está en la sexta fila, lo más importante es tomar la oposición. Vamos a ver qué pasa cuando el peón no está en la sexta fila. Está en la quinta fila, es decir, ha pasado la mitad del tablero, pero todavía no ha llegado a la sexta fila. Cuando el peón está en la quinta fila, entonces, para asegurarse de que cuando el peón avance a la sexta fila podamos tomar la oposición, es importante controlar lo que se llaman las casillas clave. En este caso, cuando el peón ha pasado la mitad del tablero, las casillas clave del peón son estas tres, las que están justo delante del peón. Si el peón está en E5, como este caso, las casillas clave son D6, E6 y F6. Entonces, si el rey blanco consigue pisar cualquiera de estas tres casillas, se asegura la victoria. Vamos a verlo. Por ejemplo, en este caso podría jugar rey E6 y ahora las negras continuarían rey E8, las blancas harían rey D6, las negras hacen rey D8, siempre intentando mediante la oposición evitar que el rey avance, pero ahora viene E6, el peón avanza a la sexta y le toca mover a las negras, es decir, las blancas tienen la oposición y ya hemos visto
que cuando el peón está en la sexta fila, el que tenga la oposición es el que gana. En este caso, las blancas tienen la oposición y ganan la partida. Continuaría rey E8, E7, rey F7, jugada única, rey D7 y a la siguiente el peón corona y las blancas ganan. El dinero no crece en los árboles. Crece con Amazon. Únase hoy con una pequeña inversión de 250 € y comienza a ganar dinero en un día. Amazon, la historia de éxito. Comienza a invertir ahora. Un simple negocio en Internet que genere ingresos pasivos mes tras mes. Tal vez no sepas nada sobre esto, pero déjame contarte sobre algo que seguramente sí conoces. Los anuncios de exterior o espectaculares. ¿Cuánto crees que generan al mes un anuncio como estos para sus dueños? ¿$3,000, $4,000, $5,000 al mes? Antes de que me respondas, quiero que pienses en una cosa. Los negocios tradicionales. Un negocio tradicional cuesta montarlo entre $50,000 y $100,000 mínimo. Entre un local, acondicionar el local, inventario, empleados y todo eso. Es un dolor de cabeza. ¿Sabes qué es mucho mejor que un negocio local? Un negocio de anuncios en Internet. Anuncios como estos. Estos anuncios generan entre $2,000 y $5,000 al mes de ingresos pasivos para las personas que los montan. Sin necesidad de tener una gran infraestructura, sin necesidad de tener un local, inventario, empleados, nada de eso. Estos anuncios por Internet son los mismos que seguramente has visto en Google, en Facebook, en Instagram y básicamente en todos lados. Y los negocios locales te pueden pagar grandes cantidades por hacerles este tipo de anuncios. Seguro ya te diste cuenta que cada vez más la gente pasa más y más y más tiempo en Internet. De hecho, en este momento, tú estás viendo este mismo anuncio en Internet. La demanda por anuncios y publicidad en Internet está en un enorme crecimiento. Y más ahora, después de todo lo que pasó con la pandemia. Los negocios están desesperados por ayuda para digitalizar sus negocios. Y están dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero para conseguirlo. Nosotros, en Revolución Digital, hemos ayudado a miles de personas a comenzar desde cero. Mira, de hecho aquí nos mencionaron en Forbes, en Entrepreneur, en Fortune, por el enorme impacto que hemos logrado en ayudar a personas como tú en hacer este tipo de negocios, ayudando a otras empresas a conseguir clientes por Internet. Nuestros estudiantes están haciendo exactamente esto mismo, ayudándole a abogados, a dentistas y a todo tipo de negocios que están desesperados por digitalizar sus empresas. Y al mismo tiempo están creando un gran impacto y están generando grandes ingresos por ayudar a estos negocios. Ahora, existen dos tipos de personas. Personas que se la pasan soñando con hacer un negocio en Internet y todos los beneficios de tener un negocio con tu laptop y poder viajar por el mundo. Y existen personas que están dispuestas a trabajar por conseguirlo. Ahora, si tú estás viendo este video y hasta el final, seguramente eres de las personas que está dispuesta a trabajar por conseguir algo como esto. Así que te quiero invitar a ver un video que hice, totalmente nuevo, donde explico todo sobre este tipo de negocio. Si te interesa, dale clic a este anuncio porque te voy a explicar en este video todo lo que tienes que saber sobre este negocio. ¡Nos vemos! Las blancas también podían haber elegido pisar cualquiera de las otras casillas clave. Por ejemplo, podían haber jugado, en lugar de rey E6, podían haber hecho rey D6, que también gana. Seguiría rey E8 y ahora no avanzar el peón, porque sería un error, ya que el peón está en sexta fila y ahora las negras tomarían la oposición y conseguirían tablas, como hemos visto antes, sino rey E6 y son las blancas las que toman la oposición, obligando al rey negro a desplazarse hacia uno de los lados. Por ejemplo, rey D8 y entonces ahora las blancas tienen espacio. Rey F7 y ya el peón va a coronar inevitablemente. Si en esta posición les tocase mover a las negras, consiguen tablas fácilmente evitando que el rey blanco pise una de las casillas clave. Por ejemplo, con la jugada rey E7 también valdría rey D7. La única manera ahora que tendrían las blancas de progresar es avanzar el peón, pero ya hemos visto que si van con el peón por delante no hay manera de ganar. Rey E8 sería la jugada correcta, ya hemos visto que rey D8
sería un error, porque entonces las blancas toman la oposición ya que el peón está en sexta. Entonces las negras se defienden con la jugada rey e8 y después de rey d6, con rey d8 toman la oposición, el peón está en sexta y no hay manera de progresar. Rey e8, rey e6 y la partida termina en tablas. Hemos visto que cuando el peón ha pasado la mitad del tablero, entonces las casillas claves son justamente las 3 casillas delante del peón. Si el rey blanco consigue pisar cualquiera de esas 3 casillas, se asegura la victoria. Y finalmente vamos a ver qué pasa cuando el peón todavía no ha avanzado lo suficiente y no ha pasado la mitad del tablero. En este caso, las casillas clave son las que están por delante del peón, pero con una fila de diferencia. Es decir, si el peón estuviera en E2, como en este caso, entonces las casillas clave, en lugar de ser justo las que están inmediatamente delante, están 2 casillas por delante. En este caso serían D4, E4 y F4. Si el rey blanco consigue pisar cualquiera de estas 3 casillas, se asegura la victoria. Vamos a verlo. Por ejemplo, podrían empezar con la jugada rey d2, seguiría rey e7, rey e3, rey e6, rey e4. Las blancas ya han pisado una de las casillas clave. El rey negro tendría que apartarse, rey d6, rey f5. Las blancas siguen avanzando y cogiendo más terreno todavía. Ahora el rey negro no podría ir a por el peón con rey d5 porque e4 jaque, rey d6, rey f6 y las blancas van progresando. Rey d7, e5, rey e8, e6. Ahora las blancas se aseguran la posición para permitir que el rey negro se vaya a uno de los lados y ganen igual que hemos visto antes. Vamos a retroceder. Hemos dicho rey f5 y ahora el rey no va a d5, sino que se tiene que quedar delante del peón. Rey e7, rey e5, rey d7, rey f6. Vemos cómo las blancas van ganando terreno. Rey d6, e4, rey d7, e5, rey e8. Las negras podrían intentar ir a d8, pero entonces el peón avanza tranquilamente, e6, rey e8, e7 y el rey tiene que quitarse. Rey d7, rey f7 y el peón va a coronar. Entonces, después de e5, el rey va a e8 y ahora las blancas con rey e6 toman la oposición y se aseguran ganar terreno para permitir el avance de su peón. Rey d8, rey f7 y ya el peón va a coronar. Rey d7, e6 jaque, rey d8, e7 jaque, etc. Las blancas también podían pisar cualquiera otra de las casillas clave. Por ejemplo, podían haber hecho rey d4. Seguiría rey d6, rey e4, rey e6. Las negras mantienen la oposición y parece que no dejan evolucionar a las blancas, no les dejan avanzar. Sin embargo, gracias a que las casillas clave del peón están 2 filas por delante, hay lo que se llama un tiempo de reserva. Y con la jugada e3, las blancas pierden un tiempo y ceden el turno a las negras. Ahora son las blancas las que tienen la oposición y las negras están obligadas a dejar paso al rey de las blancas. Por ejemplo, rey d6 y ahora rey f5 y continuarían como en la variante que hemos visto antes. Te reto a que me digas si estoy equivocado en lo siguiente. Hay muchas personas que tienen negocios. Lo que está ocurriendo es que en esta posición las casillas clave del peón, que todavía no ha atravesado la mitad del tablero, están a 2 filas por delante. Es decir, en este caso el peón que está en e3, las casillas clave están en d5, e5 y f5. Y cuando el rey negro se ha quitado, se ha visto obligado a moverse hacia un lado, bien a d6 o bien a f6, deja libre la casilla f5 para que el rey blanco la pise. Y con la jugada rey f5 pisa una de las nuevas casillas clave del peón que ahora está en e3 y gana la partida. Seguiría rey e7, rey e5, las blancas nuevamente tienen la oposición
y se aseguran poder pisar las nuevas casillas clave cuando el peón avance. ¿Habría sido un error en esta posición mover el peón a E4? Porque entonces ahora, tras rey F7, las casillas clave del peón, que todavía no ha atravesado la mitad del tablero, están 2 filas por delante, es decir, si el peón está en E4, las casillas clave serían D6, E6 y F6, y las negras que acaban de tomar la oposición no permiten que el rey de las blancas pise una de las casillas. Por ejemplo, rey E5, rey E7, y las negras que mantienen la oposición no permiten al rey de las blancas que pise ninguna de las casillas clave. Las blancas no van a poder pisar ninguna de las casillas clave porque el rey negro que mantiene la oposición se lo impide. La única manera de progresar ahora para las blancas sería avanzar el peón, pero entonces ya hemos visto que con el peón por delante las blancas no pueden ganar. Rey E7, E6, rey E8, D6 y tablas por rey ahogado. Vamos a retroceder hasta esta posición en la que las blancas acaban de jugar rey E5 para tomar la oposición. Las negras ahora están obligadas a ceder terreno, por ejemplo rey D7, y ahora las blancas ya con la jugada rey F6 se aseguran pisar una de las casillas clave del peón cuando esté en E4. Por ejemplo, rey E8 y ahora E4. Ahora con el peón en E4 las nuevas casillas clave son D6, E6 y F6, y el rey blanco que ya estaba en F6 ha conseguido pisar una de las casillas clave y por tanto la victoria es de las blancas. En la posición inicial sería un gravísimo error avanzar primero con el peón, porque entonces ahora el peón todavía no ha pasado la mitad del tablero y las 3 casillas clave serían, en este caso el peón está en E4, serían D6, E6 y F6, y el rey blanco nunca va a poder llegar a tiempo de pisar esas 3 casillas sin que el rey negro se lo impida. En este caso la partida terminaría en tablas. Rey E7, rey E2, rey E6, rey E3, rey E5, y las negras se defienden colocándose delante del peón, con lo cual impiden su avance y las blancas no pueden progresar. Por ejemplo, rey D3, rey E6. La mejor defensa de las negras es siempre colocarse delante del peón y esperar a que el rey blanco, en este caso, avance para tomar la oposición. Rey D4 y ahora ya rey D6. Las negras están tomando la oposición e impiden que las blancas puedan avanzar y progresar. Sin embargo, mientras el peón no llegue a la sexta fila, no es tan importante tomar la oposición y podrían, si quisieran, hacer la jugada, por ejemplo, rey D6. Las blancas hacen rey D4, rey E6, E5, rey D7. Ya hemos dicho que la mejor defensa es mantenerse delante del peón, o sea, en este caso sería rey E7, pero mientras el peón no esté en la sexta fila, las negras pueden permitirse el lujo de hacer otras jugadas, por ejemplo, rey D7. Seguiría rey D5, rey E7, E6 y ahora sí, el peón está en la sexta fila, ahora es obligada la jugada rey E8, delante del peón, siempre. Porque si hubieran hecho rey D8 sería un grave error porque con rey D6 las blancas toman la oposición y con el peón en sexta ya hemos visto que quien tenga la posición gana. Entonces, después de rey E8 sigue rey D6, rey D8 y tablas, como ya sabemos. En resumen, Muy bien, entonces acabamos de ver este video, la importancia de la oposición. Vamos a poner un ejercicio para ustedes y me tienen que decir qué jugada deben hacer las piezas blancas para sacar un empate. Miren, las blancas ya no pueden ganar porque solo tienen su rey. Las negras tienen rey y peón. Entonces, ¿cuál sería la jugada que deberían hacer las piezas blancas para sacar un empate? Escriban al chat del Zoom, cuál sería la jugada. Ya pueden escribir al chat del Zoom
Pueden escribir al chat del Zoom. El chat del Zoom está habilitado. Pueden escribir qué jugada van a hacer las blancas para hacer un empate en esta posición. A ver, vamos a ver. Ethan dice rey E2. Edson Martín también dice E2. Leo dice rey E2. Austin dice rey E2. Kimei también dice rey E2. Rubner dice rey, pero no ha puesto a qué casilla. Rubner, debes poner a qué casilla moverías. ¿Ya? Richard Siesken dice rey E2. Christopher dice rey E2. Catarine Ardiles dice rey E2 también. Rubner está enviando rey E2. Orin dice rey E2. Bueno, vamos a dar 2 minutos más para que los que todavía no han enviado puedan enviarme sus respuestas. 2 minutos y cerramos el chat del Zoom. ¿Listo? Jorín dice rey E2, Alex Osorio dice también rey E2. Bueno, creo que ya todos han enviado sus respuestas. Así que Alexito también dice rey E2. Alexito dice rey E2. Así que ya creo que todos han enviado sus respuestas. Así que vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Rey 2, sí es la respuesta correcta. ¿Qué pasaría? Miren, ¿qué pasaría si jugaría acá? O digamos, ¿qué pasaría si jugaría ahí? Obviamente ese sería un grave error, me ganaría en la oposición y terminaría perdiendo la partida. La jugada correcta aquí es rey E2 y puedo sacar un empate. Sigo conservando la oposición. Y aquí juego ahí, no le dejo que el rey venga adelante y retrocedo. Si juega su rey ahí, yo jugaba mi rey ahí, empate. ¿Listo? Muy bien, entonces practiquen esta técnica de la oposición. Entren ahí a la plataforma de Light.Chess, ponen en practicar y ponen oposición. Hay más ejercicios que podemos practicar. Muy bien, ahora sí, todos deben entrar a la página web de Light.Chess. Vamos a jugar el torneo. Vamos a empezar el torneo. Todos deben entrar a la página web de Light.Chess. Voy a enviarles el enlace a través del chat del Zoom y también a través del WhatsApp. Recuerden que el torneo dura 35 minutos. Cada jugador tiene 5 minutos para cada partida. Entonces, les voy a enviar el enlace. ¿Listo? Ahí les estoy enviando el enlace. Ahí les estoy enviando el enlace. También voy a enviar el enlace a través del grupo de WhatsApp, clases de ajedrez básico. Ahí también vamos a estar enviando el enlace. Listo, ya pueden conectarse. 4 minutos y empezamos el torneo. Vamos a habilitar el chat del Zoom. Cualquier pregunta que tengan, me escriben al chat del Zoom. También pueden escribir
al WhatsApp o también pueden escribir aquí al chat del torneo. Recuerden que si sus nombres aparecen aquí, quiere decir que ya están conectados. Ya se conectó. Ethan, ya se conectó Jorge, Adrián Salazar, Rumner, Alex, Osorio, Leo, Alex Flores, Richard, Martín, Alberto Alexis, son los que ya se han conectado. También se conectó Abdiel Flores, Jorín. Muy bien. Para que no haya interrupciones, vamos a terminar esta sesión del Zoom. Vuelvan a conectarse al mismo enlace, vuelvan a conectarse al mismo enlace. Nos vemos ya en un minuto, nos vemos en un minuto para empezar el torneo.